El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. También aquí hay Ecos de Aragón, que ha querido acompañarnos hoy en esta Eucaristía para celebrar al patrón de Aragón, que fue ayer, San Jorge. Entonces, pues, ya tenían que venir antes de la pandemia, pero justo en la pandemia todo se terminó y entonces no pudo ser. Y ahora que estamos, pues ya un poco retomando la normalidad, pues me dijeron, y digo que con mucho gusto nos alegrábamos de que compartieran con nosotros su voz para alabar y bendecir al Señor. Entonces, gracias por acompañarnos. Aquí tenéis vuestra casa cuando queráis, para poder rezar, para poder bendecir a Dios por tantos bienes también que hemos escuchado en la palabra que Él nos da. Dios siempre se acerca a nosotros. Ya decía el Salmo responsorial: «Dad gracias al Señor porque es bueno». ¿Dónde se ve la bondad de Dios? En su misericordia. Su misericordia es bajarse, inclinarse hacia nosotros para ayudarnos. Y eso es lo que hemos contemplado en las 3 lecturas de hoy. Bien sea en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde decía: por mano de los apóstoles Dios realizaba muchos signos y prodigios. Tanto así, que vemos cómo Dios en el Evangelio, por medio de Jesús, les ha soplado, ese espíritu que Él tenía, ese espíritu que Él poseía, para ayudar, para regenerar, para consolar a tanta gente necesitada y tanta gente, que tiene el corazón roto por la vida, por las situaciones que nos circundan a cada uno. Pues ahora vemos aquí, se reunían todos, la gente se le juntaba, crecía el número de los creyentes, la gente, pues hablaban, de lo que ellos hacían y se iban adhiriendo, gracias a esta catequesis, a la comunidad cristiana. Tanto así que aquello que veíamos que hacía el mismo Jesús en vida, ahora lo hace resucitado en la persona de los apóstoles. Y entonces decía, la gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno.
Es un poco el sentido de nuestras procesiones también. Nosotros, pues el día del Santo, ¿no? Pues sacamos por las calles de nuestros pueblos a los santos, no solo para pasearlos, no solo para mostrar la fe y la devoción que les tenemos, sino para que su sombra, como decía aquí, su sombra, la sombra de Dios, que ya desde el principio cubría al pueblo, ¿no? En su trayectoria por el desierto, para que el sol no les hiciera daño, Dios mandaba una nube y los cubría con su sombra. También a la Virgen María, el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será hijo de Dios. Nosotros necesitamos ser cubiertos por la sombra de Dios. También luego en la consagración, el sacerdote, el que preside la Eucaristía, hace sombra sobre el pan y el vino para que descienda sobre ellos, por medio del Espíritu Santo, la gracia, para que transforme este pan y este vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo que nos ha redimido. Y así vemos, ¿no? La gente venía de ciudades cercanas, llevaban enfermos poseídos y todos eran curados. Luego, tú ponte con fe bajo la ayuda de la gracia, bajo la sombra de Dios, y Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Hasta el punto, como veíamos en el Apocalipsis, este libro tan complicado a veces de entender, que ha escrito Juan, dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, pues he tenido una experiencia. La primera experiencia es que ha sido desterrado por ser cristiano a una isla, lo han metido dentro de un recipiente de aceite hirviendo, aunque cueste creerlo, lo han metido dentro, ¿no?, de esta sartén y no le ha sucedido nada. Y entonces dice que escuchó una voz que le dijo: lo que estás viendo, escríbelo. ¿Y cuándo escuchó esa voz? Dice: el día del Señor, el primer día de la semana, pues yo oí una voz potente que me decía, ¿no?, escribe lo que estás viendo y envíalo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias del Asia Menor, la de Filadelfia, la de Éfeso, la Odisea, etcétera, etcétera. Pues así, esas iglesias que son como unas antorchas, como unas velas, así como hoy tenemos nuestro cirio pascual durante toda la Pascua, pues así es la iglesia, que ilumina con una luz que le viene de Dios. La iglesia no tiene luz propia. Si te acercas a la iglesia se compara con la luna. Tú ves la luna por la noche, bellísima, maravillosa, estupenda, así de esa blancura, de esa fantástica, ¿no? Pero te acercas a la luna y es arena, es tierra, es polvo. La iglesia es igual. Si te acercas a la iglesia parece ser que es polvo, que está fea. Si la miras de lejos, la iglesia es hermosa. ¿Por qué? Porque refleja la luz del sol, que es Jesucristo. Y así decía este hombre, ¿no? Escribe todo lo que ves, de todo lo que eres testigo. Y entonces va a escribir. En una época de persecución, sabéis que los cristianos, ¿no?, lo habéis visto también en las películas, en los primeros siglos, pues no se les entendía, no se les comprendía. ¿Por qué? Porque adoraban a Jesús como Dios y entonces no hacían caso al César, no hacían caso a las leyes así que eran un poco extrañas, y entonces, claro, eran la contradicción de la forma de vivir de un mundo, de un pueblo. Y entonces había que terminar con esta forma de vivir, casi como hoy. Hoy la iglesia hay que atacarla por todos los lados que se pueda, quitar las cruces de los caminos, esas cruces que nos han ayudado toda la vida, las cruces que hacen presente el triunfo de la vida sobre la muerte, todo molesta. Y entonces aquí, ahora ve Juan una cosa, que aunque los cristianos son perseguidos, los cristianos tienen un corazón agradecido. Los cristianos tienen un corazón que bendice a Dios y perdona a los enemigos. Y entonces se ponen en ese camino para ser testigos de algo más grande, de algo sobrenatural, de un amor que no es humano, un amor que es divino. Y así van haciendo presente en esta generación cómo, ¿no?, Dios les ayuda, como decíamos. Dios es bueno porque se abaja a defendernos en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestras necesidades e incluso en nuestras discapacidades. Y así nosotros vamos viendo, ¿no?,
cómo poniéndonos bajo la sombra de este Dios, vamos recibiendo lo que necesita nuestra naturaleza, nuestra debilidad. Y así estamos contentos, aunque la vida no nos trate como nos gustaría. A todos nos gustaría no tener problemas, a todos nos gustaría no tener sufrimientos, a todos nos gustaría tener una vida fácil, una vida bonita, pero eso es muy difícil, muy difícil. Busca el gobierno que quieras, a ver qué gobierno hace de la sociedad una sociedad feliz. Ninguno. ¿Por qué? Porque no dan respuesta a los problemas del corazón del hombre. Pueden dar respuestas a algunas situaciones concretas, pero al corazón del hombre, qué difícil es. Solo Jesucristo nos hace descansar, nos quiere ayudar a creer aquello que para nosotros parece ser increíble, ¿no? Como es que un muerto resucite y vuelva a la vida. Y entonces encontramos en el Evangelio aquí a un personaje que se llama Tomás. Encontramos a otros 10 discípulos. Los discípulos de Jesucristo están reunidos el primer día de la semana, es decir, el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Están todos reunidos celebrando la Eucaristía como nosotros, y en eso acontece Jesús. Y dice: paz a vosotros. ¿Qué problema tienes hoy en tu vida? ¿Qué es lo que hoy te angustia? ¿Qué es lo que hoy te quita la alegría? ¿Qué es lo que hoy te quita ese descansar? Hay algo en tu vida que hoy parece ser que quiere sofocar tu alegría, que quiere sofocar tu proyección, que quiere sofocar que tú seas feliz. Y entonces aparece dentro de ti algo, y entonces te dice el demonio: quítalo, acaba con ello, porque si sigues con eso no vas a ser feliz. Y Dios te dice: no quites eso de tu corazón, no quites eso de tu vida. Todo lo contrario, de ahí, eso que para ti no te gusta, ponlo bajo la sombra de Dios y vas a ver cómo Dios te ayuda, te bendice y te da una alegría que gracias a eso no ibas a descubrir. Entonces, ahora Dios quiere tocar nuestro corazón como el de Tomás. Se siente un poco, ¿cómo es posible? Ha dicho que Tomás era el mellizo. Tomás era el mellizo. ¿Qué significa eso? Que tiene otro hermano que ha nacido con él, que no es gemelo, pero es parecido, ¿entiendes? Y tiene un problema de identidad, tiene un problema afectivo. Ya no sabe si la mamá y el papá quieren más a él o quieren más al hermano. Y ahora lo mismo lo hace Jesús. Aparece justo cuando no está él. Y entonces Jesús no puede aparecer cuando yo no estoy. No me quiere, no me ama, me ha rechazado, me ha despreciado. No, esa es nuestra naturaleza. Siempre compararnos. Desde Caín, que se comparó con Abel y acabó matándolo para quedar él solo, pues así aparece Tomás y aparece con esta angustia, con este convencimiento de que Jesús no le quiere a él, porque tenía que aparecer cuando estaba él. Pues bueno, pero Jesús quiere aparecer y los apóstoles se lo dicen. ¿Para qué? No, ¿cómo decir? ¿Sabes qué? Como Jesús no te quiere, ha venido cuando tú no estabas. Eso lo hacemos nosotros, que a veces no somos tan buenos. Se lo dices a tu hermano, se lo dices a un amigo, para hacerle un poco rabiar. Le dices así: ves tú, cuando tú no estabas ha aparecido, mira, y ¿sabes qué? Uy, lo bien que lo pasamos, y esto, y lo otro, y no sé qué. Y al otro se le enciende todo por dentro, cuando no se te enciende a ti o a mí, cuando nos dicen estas cosas. Por eso le ha pasado a Tomás, ¿entiendes? Y ahora, 8 días después, Jesús acontece, Jesús aparece, y ahora sí que está Tomás. Y Tomás pues va a ser testigo de las llagas de Cristo, de que verdaderamente este hombre que está crucificado, que ha sido muerto y sepultado, ha resucitado de entre los muertos. Y para que se vea que es él y que no es otro, se le han quedado en su cuerpo las llagas gloriosas de Jesucristo, las llagas luminosas que iluminan nuestra vida para que veamos, para que podamos contemplar el amor de Dios. Y entonces Jesús, con todo el cariño, con toda la misericordia, con toda la humildad, le dice: Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, cree a tus hermanos, cree a tus compañeros, cree a la iglesia, que quiere que tú seas feliz, que no hace las cosas para echarte en cara nada, sino todo lo contrario.
Y así Jesucristo se deja meter el dedo y la mano en las llagas y el costado. Imagínate que tú tienes una herida, qué difícil es, mejor no tocarla, porque se infecta, porque te duele, porque Pues no, Jesucristo está dispuesto otra vez, a los 8 días de la resurrección, ¿me entiendes?, a sufrir otra vez por Tomás y por ti, para que seas crédulo, para que creas, para que en tu vida aparezca la fe y el consuelo del amor de Dios. Y entonces Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Esta exclamación que tanta gente y durante tanto tiempo se hace en la iglesia cuando se levanta la hostia, el cuerpo de Cristo: Señor mío y Dios mío. Así también nosotros creemos que este pan, que este vino, no solo es pan y vino, sino que se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, en el cuerpo y en la sangre de Dios, ese Dios que nos ha redimido, que nos ha ayudado y que viene cada día por nosotros. Así que, hermanos, podamos contemplar, podamos hoy adorar, podamos hoy suscitar desde nuestra fe el creer lo que vemos. Jesucristo se deja tocar también en los sacramentos para que tú y yo lo podamos contemplar glorioso y resucitado. Él ha querido permanecer en medio de nosotros bajo las especies del pan y del vino, para que también nosotros sepamos que no se ha ido, que no se ha desentendido de nuestra pobreza, sino que todo lo contrario, está con nosotros a la vez que está en el cielo, para hablarle a su Padre de cada uno de nosotros, de nuestros sufrimientos y de nuestros problemas. No tengamos miedo al mañana, no tengamos miedo al futuro. Pese lo que pese en tu vida, no seas necia, no seas burro. Ábrete a la fe y vas a contemplar cómo eso que tienes dentro va a llenarte de alegría, de satisfacción, va a llenarte de júbilo, va a alegrar toda tu existencia y va a dar sentido incluso a todo eso que tú hoy vives y no entiendes. Que sea pues nuestra Madre, la Virgen María, la que nos ayuda hoy también un día más a creer en su Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne, la palabra muerta, como decía el Apocalipsis, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Que sea pues la Virgen la que nos ayuda en todo momento a que, por complicado que sea lo que Dios nos propone para creer, más complicado era que una doncella, que una virgen quedara encinta, que un muerto resucite de entre los muertos. Más difícil es también que tu corazón y el mío pueda llenarse de alegría, de confianza y de esperanza. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.